El dolor, esa señal tan común pero a la vez tan misteriosa que nos envía nuestro cuerpo. Es de hecho la razón número uno por la que la gente acude al médico. Pues bien, hoy vamos a intentar descifrar su lenguaje, su código secreto. A ver, vamos a meternos de lleno en la situación. Cuando un paciente dice «me duele», para el profesional sanitario empieza una auténtica investigación. Es como si se pusiera la gabardina de detective, porque tiene que empezar a buscar pistas en lo que cuenta la persona para resolver el misterio que tiene delante. Vamos con ello, la misteriosa alarma del cuerpo. Y es que el dolor, aunque sea el principal motivo por el que se busca ayuda, tiene un problemón. Es totalmente subjetivo. Lo que para una persona es una simple molestia, para otra puede ser algo absolutamente insoportable. Así que la clave, el verdadero arte, está en traducir esa sensación tan personal en pistas, pistas objetivas que se puedan medir. Y esta frase lo resume a la perfección. El dolor es esa alarma, sí, pero no siempre te dice dónde está el fuego. Este es el gran desafío. El punto donde duele no tiene por qué ser el origen del problema. El cuerpo a veces nos lía un poco, nos manda señales algo confusas. Y claro, el trabajo del clínico es ser un buen intérprete de esa alarma para no equivocarse. El código diagnóstico Alicia. Entonces, ¿cómo se pone orden en todo este lío? ¿Cómo se resuelve el rompecabezas? Pues como en toda buena investigación, con un método. Con un sistema que organiza todas las pistas. Y ese sistema tiene un nombre. El código Alicia. Y no, Alicia no es el nombre de una doctora famosa. Es un acrónimo. Una de esas reglas con truco para acordarse de las cosas, ¿sabes? Una guía, un anillo decodificador para el profesional. Cada letra es una pregunta clave, una pieza fundamental del caso. Venga, pues aquí están las 6 piezas del puzzle, las 6 pistas que nos da Alicia. A de antigüedad, o sea, ¿cuándo empezó? L de localización, I de irradiación, C de carácter, la otra I es de intensidad y la A final es de atenuantes o agravantes. Memorizar esto, seguir este orden, es la clave para que al detective no se le escape ni un solo detalle. Recopilando las pistas críticas. Ahora sí que sí, empieza el trabajo de campo. Vamos a ir letra por letra, desglosando a Alicia para ver qué información tan valiosa nos da cada una. La primera pista, la A de antigüedad. La pregunta es tan simple como crucial. ¿Cuándo empezó el dolor? Porque, ojo, el cuándo lo puede cambiar todo. Si un dolor es súbito, ¡boom!, en segundos, eso nos pone en alerta máxima. Podría ser algo tan grave como la rotura de un aneurisma. Si es rápido, en cuestión de minutos, ya se piensa en otras cosas, como una pancreatitis aguda. Y si es más gradual, de los que van apareciendo a lo largo de horas, pues es más típico de algo como una apendicitis. Seguimos con la L de localización. A ver, no es lo mismo decir «me duele la tripa» que poder señalar con un solo dedo el punto exacto del dolor. Esa pregunta ¿puedes señalar con un dedo dónde le duele más? Es oro puro para un médico. ¿Por qué? Porque un dolor que se puede localizar así, con precisión, es una pista infinitamente mejor que un dolor vago o difuso por toda una zona. Vamos con la tercera pista, la I de irradiación. ¿Qué significa esto? Pues que a veces el dolor es un viajero. No se queda quieto en un sitio. Empieza en un punto y ¡zas!, se extiende, se mueve, como si siguiera un mapa de carreteras por dentro del cuerpo. Entender esa ruta, ese camino que sigue, es absolutamente crucial para encontrar el origen del problema. Y ahora, mucho ojo porque llegamos a la C de carácter. Esto es como la huella dactilar del dolor. Aquí el profesional tiene que ser un buen traductor. El paciente dice, por ejemplo, es como si me estuvieran aplastando el pecho. El clínico lo traduce a dolor opresivo y automáticamente piensa en un infarto. O si dice me quema, me arde por dentro, se traduce a dolor urente. Y la sospecha se va hacia una úlcera de estómago. Cada descripción es una pista súper específica. Siguiente pista, la I de intensidad. Vale, ya hemos dicho que el dolor es subjetivo, ¿verdad? Pero hay que intentar ponerle un número, hacerlo un poco más objetivo. Para eso está la famosa escala del 1 al 10. 1 es casi nada de dolor y 10 es el peor dolor que se puede imaginar. Pedirle un número al paciente es útil por dos cosas. Primero, para saber cómo de grave es en ese momento. Y segundo, que es casi más importante, para ver cómo evoluciona. Si alguien llega con un dolor de 8 y al rato con el tratamiento dice que está en un 4, esa es una información valiosísima. Y llegamos a la última letra de nuestro código, la A final, de atenuantes y agravantes. Esto es simple. ¿Hay algo que lo mejore o algo que lo empeore? El ejemplo clásico es la migraña. La luz fuerte, los ruidos, lo hacen insoportable. Son los agravantes. En cambio, la oscuridad, el silencio, lo alivian. Son los atenuantes. Estos detalles dan las últimas pistas necesarias para entender la naturaleza del dolor. Técnicas avanzadas de detective. Dolor irradiado versus referido. Vale, ya tenemos las bases del método Alicia. Ahora vamos a subir un poco el nivel, a meternos en una técnica un poco más avanzada. Tiene que ver con la I de irradiación y es un detalle que lo cambia todo.
Aquí está la clave. No todo el dolor que se extiende es igual. Hay que distinguir entre dolor irradiado y dolor referido. El irradiado es fácil de entender. Es un dolor que viaja por el caminito de un nervio. El ejemplo perfecto es la ciática. El problema está en la espalda, pero el dolor baja por toda la pierna, siguiendo el nervio ciático. Es una línea directa. Pero el dolor referido, eso es otra historia. Es como un cruce de cables en el sistema nervioso. El cerebro se lía. Las señales de un órgano interno, como el corazón, llegan a la médula a la vez que las de, por ejemplo, el brazo. El cerebro no sabe distinguirlas bien y zas, interpreta que el dolor está en el brazo, cuando el problema real está en el corazón. Fascinante, ¿verdad? Uniendo las pistas, un caso práctico. Perfecto. Ya tenemos todo el kit de detective. ¿Qué tal si lo ponemos a prueba? Vamos a resolver un caso práctico para ver el poder del método Alicia en plena acción. El caso es el siguiente. Imaginen la escena. Un hombre de 70 años, que se cuida, está haciendo ejercicio, corriendo, y de repente siente un dolor. Vamos a empezar a recopilar las pistas, aplicando nuestro método. Primera pista, la A de antigüedad. El dolor empezó hace 30 minutos, y muy importante, justo mientras hacía un esfuerzo. Segunda pista, la L de localización. Señala con el dedo, sin dudar, justo en el centro del pecho. Tercera pista, y esta es importantísima, la I de irradiación. El dolor no se queda quieto, se le va hacia el brazo izquierdo y también hacia la mandíbula. ¿A que esto ya nos suena? Es un ejemplo de libro de lo que acabamos de llamar dolor referido. Cuarta pista, la C de carácter. Su descripción es de manual. Dice que es un dolor opresivo, como si algo me estuviera aplastando. Y la última pista, la A de atenuantes y agravantes. El dolor empeora si intenta seguir corriendo, es decir, con el esfuerzo, y mejora un poquito al pararse y descansar. Ya está, tenemos todas las piezas del puzzle sobre la mesa. Llega la revelación, el diagnóstico probable. Si juntamos todas las pistas, dolor que empieza de golpe con el ejercicio en el centro del pecho, que se va al brazo y la mandíbula, y que se siente como si te aplastaran, el cuadro apunta de forma muy clara a un síndrome coronario agudo, muy probablemente un infarto. El método Alicia ha dado en el clavo y ha ayudado a identificar una emergencia vital. Al final, la clave de todo esto es que entender el lenguaje del dolor puede ser vital. Saber cómo describirlo siguiendo un esquema como este no es solo una cosa de médicos, es una herramienta súper potente para que cualquiera pueda comunicarse mejor con el personal sanitario. La próxima vez que suene esa alarma en el cuerpo, ahora ya sabemos qué pistas hay que buscar.